La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Economista, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. A usted nuevamente, gracias. Cuéntenos cuál es la realidad de las familias ecuatorianas al momento con relación a la inflación que ven afectada su economía con esto. Bueno, la coyuntura actual ha hecho que obviamente, hay dos efectos, primero que nada. Hay que considerar que la inflación nos está repercutiendo, lo que ha hecho que los hogares tomen algunos tipos de estrategias. Por ejemplo, han prolongado la compra de ciertas categorías, han reducido el uso también de ciertas categorías o han cambiado de categorías para poder mantener sus hábitos. Entonces, esos son tres factores que hemos evidenciado ya. Por ejemplo, el caso del aceite ha hecho que obviamente la gente opte por distanciar la compra de la categoría, es decir, reducir su uso, y adicionalmente también algunos casos, por ejemplo, han cambiado a la manteca, que es más económica, ¿no? Tal vez algunos no la consideren tan saludable, pero pues obviamente en precio puede ser ajustado. Entonces, hoy la canasta de consumo masivo, o la gran canasta, tiene una caída de volumen del 2% y un crecimiento del precio del 4%, que obviamente permite que la canasta crezca en valor, pero netamente por efectos inflacionarios. Ese es el impacto que estamos evidenciando. Un crecimiento del precio en la canasta del 4%. ¿Responde esto a la inflación que se ha presentado? Porque de lo que yo tengo en estos momentos en cifras, es que en lo que va la inflación acumulada en este 2022 es del 3.1%. Sí, correcto. Lo que ocurre es de que cuando tú ves la canasta básica, la inflación como tal, es justamente el 3.1 que tú comentas, pero este 4% que evidenciamos es cogiendo los productos de más rápida compra. Son 95 categorías que son compradas por los hogares ecuatorianos todas las semanas. Entonces, obviamente es un dato más ácido porque te permite justamente medir este impacto que está sufriendo el consumidor. Ahora, los consumidores entonces por esta razón se ven obligados pues obviamente a ajustar su consumo, tú lo decías hace un momento, a cambiar pues las categorías o a reducir también lo que compran, es decir, dejar de comprar determinados productos que no los ven tal vez tan necesarios como para ahorrar un poco de dinero. Sí, correcto. Finalmente, hoy nosotros medimos la penetración, que es un porcentaje de gente que compra las categorías, y no vemos una evidencia de que se abandonen las categorías, pero sí que se prolongan. Es decir, compras con menos frecuencia, le distancias más. Te voy a lanzar un dato ahí como un poco bobo, pero pues como que le prolongas más el uso de un producto. Si antes tal vez el lápiz labial ya no lo usabas hasta el fondo, ahora sí, tal vez el jabón, unas bolitas y vas utilizándolo. Son como estrategias. Lo aprovechas más al producto. Exacto, como para mantenerlo un poco más dentro del hogar. Entonces, finalmente el tema es de que no abandonas categorías, simplemente las distancias, y eso es algo que hemos podido evidenciar. Y, por ejemplo, el efecto, obviamente, del paro, lo que hizo es que la categoría de belleza, que venía con una recuperación buena, se volviera a afectar. Entonces, finalmente, esa es una de las más afectadas por este tipo de coyunturas, porque hace que la gente se asuste y, obviamente, la confianza cae, y 6 de cada 10 habla que, obviamente, va a ahorrar dada esta coyuntura. Ahora, ¿dónde se ve mayormente esta afectación? ¿En qué productos? Principalmente vemos que los productos de aseo y de aseo, personal, higiene, y también los productos de belleza han sido impactados por esta coyuntura. Porque ¿qué es lo que ocurre? También, aparte del tema de la inflación, viene un tema coyuntural. Como la pandemia ha bajado, el uso de jabón, por ejemplo, ya está bajando, la gente se está preocupando menos, entonces la categoría de jabón viene cayendo bastante, al igual que el papel higiénico, que por ejemplo sufrió estoqueos el año pasado por estas fechas, por diferentes picos de la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, también evidenciamos que esas son categorías que jalan para abajo. Por otro lado, en cambio, categorías de belleza, por el efecto del paro, pues mucha gente estaba asustada por el tema, obviamente, de mantener la compra de alimentos, entonces priorizó esas categorías por encima de las otras. Entonces, esa también es otra de las afectadas. Después del paro, obviamente, otra vez retoman su rumbo, pero claro, tienen ese bajón que les termina impactando en el año. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿No se han visto también afectados? Porque esa es la queja que de la mayoría de los ciudadanos, que van a los mercados, que van a los supermercados y pueden pues darse cuenta de que hay un aumento significativo en los costos de los alimentos.
Sí, precisamente, la canasta de alimentos es una de las que más se prioriza siempre, porque obviamente pues estás consciente de que eso es lo que no puedes dispender, por decirlo así. Entonces, si bien por el tema de podríamos decirlo, de la reducción de la pandemia, la canasta de alimentos iba perdiendo relevancia dentro del bolsillo de los hogares ecuatorianos y se estaba direccionando a estas otras canastas que te comento. Llega el paro y obviamente pues otra vez le lanza el foco al tema de alimentos y vuelve su gasto hacia el otro lado. ¿Qué hemos evidenciado? Que es una de las canastas que más impacto está teniendo por temas inflacionarios, puntualmente por categorías como el aceite, como el tema de las harinas, de las avenas, que obviamente también han sufrido impactos. Y obviamente esto ha hecho que pues la gente opte por cambiar de marca. Eso es algo que estamos evidenciando. O también buscar gramajes más pequeños para mantener el ticket. Entonces, por ejemplo, se hablaba mucho del tema del aceite popular, que finalmente el ticket, el litro es lo que se compra en promedio y obviamente este es más pequeño. Entonces, obviamente es una forma de mantener el consumo, pero a la larga hace que la categoría pues vaya perdiendo volumen, porque finalmente cada vez el ecuatoriano compra menos litraje cada vez que se acerca al punto de venta. Entonces ahí tienes un ejemplo clarísimo de cómo se ve impactado esto. Pero también entonces lo que se está buscando es más precio que calidad. Lo que pasa es que existe una coyuntura particular en el Ecuador y es que obviamente el hogar después del paro sí comenzó a buscar un tema de ahorro. Ahora, esto no quiere decir que el ecuatoriano no esté buscando calidad también, porque tenemos un consumidor mucho más exigente. La pandemia nos ha dejado algunas cosas, entre esas un ecuatoriano más preocupado de la salud, más preocupado del medio ambiente y más crítico de lo que pone en la mesa y lo que usa, ¿no? Entonces, finalmente, hay una connotación a precio, sobre todo en la base de la pirámide, háblese del estrato bajo, pero finalmente esto no quiere decir que el consumidor no esté buscando opciones de valor. Te doy un ejemplo clarísimo, las toallas de cocina, por ejemplo, es una de las categorías que creció muchísimo porque finalmente te ayuda a ahorrar tiempo en la casa. Entonces, ¿qué es lo bonito de eso? El ejemplo es de que si las empresas obviamente se enfocan en crear innovaciones que el consumidor sí esté buscando y que cumplan una necesidad, ellos están dispuestos a convertir pese al tema de la situación de los precios. Entonces, esta categoría es costosa, no todos la compran, pero es muy práctica y te ayuda a ahorrar tiempo. El problema que tienen ahorita los ecuatorianos, al igual que el mundo, es el tema del tiempo. Cada vez los tiempos se están volviendo más críticos, porque pues finalmente tienes teletrabajo, tienes también el tema, si tienes estudios, si tienes hijos, entonces el tiempo se ha fragmentado mucho y eso es una de las mayores preocupaciones del ecuatoriano. Todo producto que sea lanzado en esa arista puede tener mucho éxito. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que esta inflación que vemos en nuestro país no solamente se ve aquí, en Ecuador, sino también en el mundo entero. En países como, por ejemplo, Brasil, que durante este año llegó a tener un porcentaje de inflación que es de los más altos que ha tenido en los últimos 18 años. O peor aún, el caso de Alemania, que estamos hablando de la peor inflación en 40 años. Estados Unidos también, China también. Estamos viendo en muchos países alrededor del mundo este problema inflacionario. ¿Cuáles son las respuestas que se darían por esto que estamos viviendo? Bueno, puntualmente en el caso de los otros países, hay una cosa interesante de esto y es que obviamente cuando nosotros vemos el panorama internacional, sí, el efecto definitivamente estamos viendo un coletazo literalmente del tema de la pandemia del 2020, claro, es un resultado obviamente de un exceso de oferta, ¿no? Y una baja demanda que vivimos durante el 2020 y principios del 2021, que obviamente cuando comienza otra vez la demanda a ser alta, hace que pues la oferta no alcance y por ende pues los precios se incrementen. Es un efecto natural económico que ha repercutido a estos países con mayor impacto finalmente, porque aparte de eso también les vino el efecto de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces eso también les ha afectado considerablemente por el hecho de que pues también muchos de las materias primas venían de estos dos países, entonces finalmente tienen un doble efecto que les termina repercutiendo más, sobre todo los que tenían más tipo de balanza comercial con estos países se van a ver impactados. El tema de la logística es otro, ¿no? El tema logístico también se ha demostrado que pues cuando tú hacías un análisis de cómo venía el incremento de precios, porque se hablaba mucho del tema del efecto del petróleo, ¿no? Entonces, ya en el pasado vimos que el petróleo creció mucho, pero los fletes
no crecieron al mismo ritmo. Ahora vemos que el petróleo ha crecido mucho y los fletes sí han incrementado drásticamente los costos, que afectan a muchos de estos países que dependen bastante también del tema del trading, ¿no? Entonces, finalmente, son algunos efectos que ocurren. Y en el caso de Latinoamérica, pues sí, es acucioso. O sea, tenemos el caso de Colombia, el caso obviamente de Brasil, el caso de Chile, con inflaciones bastante fuertes para los históricos que llevaban. Ecuador tiene un disfraz, finalmente, porque veníamos de una deflación. Entonces, obviamente, si tú te pones a pensar, teníamos una deflación que más o menos puntuaba entre 1.5, 2%, y ahora estamos viendo una inflación del 3.1, se estima que sea 3.5 para el final del año. Entonces, obviamente, estamos hablando de casi 5 puntos de salto, ¿no? Parecido a nuestros vecinos. La verdad es que para los ciudadanos es terrible que haya este porcentaje de inflación. Lo que se había estimado inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se había previsto para este 2022 era de una inflación promedio anual del 1.28%. Ya estamos viendo que vamos a estar muy por encima de esto, así que pues se deberán tomar las medidas necesarias por parte de todos los ciudadanos para pues tener un ahorro y de alguna manera hacer frente a esta situación que, como lo dijimos hace un momento, no solamente es aquí en nuestro país, sino que afecta pues de manera global. Le quiero pues agradecer a Miguel de la Torre. Él es experto económico y nos ha comentado un poco cómo se afronta el tema de la inflación aquí en Ecuador. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.